Muy buenos días, mi nombre es Anaí Alejandra Laborina Alvear de la carrera de Ingeniería Civil y hoy les vengo a presentar el tema estructura. El propósito general es informar. El propósito específico y declaración de la idea central es que el público conozca acerca más de las estructuras en la ingeniería civil. Hoy en día, el trabajo de un ingeniero civil se basa en el área de estructuras donde sus líneas de trabajo están relacionadas con el cálculo y el diseño de infraestructuras civiles. Pienso que debemos conocer un poco más acerca de esto, de las estructuras que generan en la ingeniería civil y sobre algunos aspectos que generan dicha estructura. En la actualidad, las estructuras de un ingeniero civil se ocupan de una investigación, planificación, análisis, diseño, construcción, inspección, evaluación, monitoreo, un buen mantenimiento, rehabilitación y demolición de estructuras permanentes y temporales. Las estructuras son un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar la fuerza que actúan entre ellos, conservando su forma. Las fuerzas que actúan sobre la estructura que denomina carga o acción. Para mantener el equilibrio de las fuerzas que actúan sobre ellas, las estructuras, según su principio físico de acción y reacción, tienen que contraponer otras fuerzas iguales y de sentido contrario. A las estructuras se le exige soporte carga, mantener la forma, protegen partes delicadas, ser legibles y sobre todo ser estables. Toda estructura además tiene que cumplir las siguientes condiciones. Estabilidad. Para que la estructura se mantenga segura y no volque, su centro de gravedad tiene que estar dentro de su base y lo más centrado al suelo posible. Resistencia. Tiene que ser capaz de soportar las distintas cargas sin romperse. Esto depende de las formas de estructura y el tipo de la calidad del material sobre que se ha construido. Rigidez. La deformación de los elementos no puede ser grande. Esto se consigue cuando la forma de la estructura se adecua soldando las uniones para reforzar y con triangulaciones, ya que el triángulo es el único polígono indeformable. Es por ello que son las formas más empleadas de las estructuras. Existen muchos tipos de estructuras clasificadas, entendiendo a la forma en la que resisten los esfuerzos. En la realidad existen combinaciones y estructuras más complejas que podemos incluirse en más de uno de los siguientes grupos y en elementos de uno y otros, pero podemos clasificar en estructuras superficiales, también denominadas laminares o de cáscara. Presenta una gran superficie con una contraposición con un espesor o una sección muy pequeña. Mantienen su estabilidad y resistencia de unas acciones distribuyendo las cargas por toda su superficie. Estructuras de armazón. Son estructuras construidas por una sucesión de elementos horizontales y verticales que forman una trama plana denominada porticón. Estructuras triangulares. Son estructuras formadas por elementos lineales por poca sección denominada barras, que crean superficies estructurales planas o transdimensionales mediante la repetición de formas triangulares. Todas esas estructuras se componen de los que denominan elementos resistentes que se podrían clasificar en cimientos o cimentación. Conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la edificación o los elementos apoyados en el suelo, distribuyéndolos de forma que no superan una serie de valores máxima del terreno de apoyo. Soportes. Elementos verticales que soportan fundamentalmente esfuerzos de compresión, aunque también para parte de cortarse. Y sobre todo, en los elementos más establecidos, pandeos. Muros de carga o portantes. Se trata de paredes de una edificación que posee funciones estructurales, es decir, aquellos soportes otros elementos estructurales del edificio como arcos, bóveda, vigas o vigetas, de forjados o de las cubiertas. Bóveda.
Las bóvedas poseen una forma geométrica generada por el movimiento de un arco a lo largo de un eje. Por regla general, este elemento constructivo sirve para cubrir el espacio comprendido entre dos muros o una serie de pilares alineados. El dintel es el elemento superior que permite crear vanos en los muros para conformar puentes, ventanas o pórticos. Espero que con esta información hayas conocido algunos elementos de las estructuras en ingeniería civil y algunas clasificaciones que contienen las estructuras.